Estamos viendo pues el tema llamado lugar geométrico, donde en este tema se hablaron de los dos problemas fundamentales de la geometría analítica, que es primero, si te dan una ecuación con dos variables o con una variable, pues obtener la representación gráfica en un plano cartesiano. O al revés, el segundo problema, que es el que estamos resolviendo ahorita, es si te dan las condiciones de un lugar geométrico. Normalmente te las dan como el enunciado que tenemos en pantalla, te las dan en palabras. Bueno, pues traducir ese enunciado a una expresión matemática que eventualmente nos lleve a la ecuación que le corresponde a ese lugar geométrico. Así que bueno, pues tomando en cuenta eso, vamos a recordar qué es lo que platicábamos en los ejercicios anteriores sobre este mismo tema. Y bueno, pues leamos entonces en este inciso D que nos piden dar el lugar geométrico, o más bien dar la ecuación del lugar geométrico de los puntos que están a la misma distancia del eje Y. Pero vamos a subrayar esto, que están a la misma distancia del eje Y específicamente pues el problema va a ser saber qué distancia hay desde un punto cualquiera hacia el eje Y de manera genérica. O sea, pues a lo mejor puedes determinar cuál es la distancia del punto 3,5 al eje Y o del punto 1,1 al eje Y. Eso no es difícil, pero cuando te pregunte yo cuál es la distancia de cualquier punto genérico de coordenadas XY hacia el eje Y, ese va a ser el problema. Bueno, queremos entonces el lugar geométrico de los puntos que están a la misma distancia del eje Y que del punto de coordenadas 4,0 y bueno, pues cómo obtener esa ecuación. Si vamos a hacer un bosquejo por acá, aquí voy a poner el plano cartesiano. Y bueno, pues en el plano cartesiano, si nosotros colocamos este punto F de coordenadas 4,0, ¿sí? Bien, pues podría yo pensar en un punto cualquiera, así en el plano cartesiano, por ejemplo, que yo dijera, pues este punto. Este punto, pues vamos a darle unas coordenadas fijas. Este punto, si lo ubico, tiene coordenadas 3,4, ¿verdad? Y la idea es preguntarnos si este punto efectivamente cumple con la condición de que la distancia que hay desde este punto hacia el eje Y, que bueno, se refiere a la distancia más corta, pues es la misma que la que hay en diagonal hacia este punto F, ¿no? O sea que la distancia entre este punto y este será la misma que la distancia en horizontal hacia el eje Y. Bueno, pues para checar eso, pues nota que verificar qué distancia, si a esta distancia le llamo distancia 1, qué distancia existe entre este punto hacia el eje Y es muy fácil. Así que platícame en el chat cuánto vale esa distancia. La distancia 1 ¿a qué sería igual? 3, muy bien, dice Luna. Entonces, bueno, ya confirmaron Jorge, Diego Ramírez, María Fernanda. Pues vale 3, ¿verdad que sí? Y pues evidentemente aquí mide más que 3, ¿verdad? La distancia 2 es mayor que ese 3, o sea que es mayor que esta distancia 1. Así que este punto en particular no es un punto al que se refiere la definición de ese lugar geométrico, ¿verdad? Pero bueno, eso es porque este punto lo puse arbitrariamente en 3,4. Bien, vamos a quitar todo esto. Nada más quiero que les quede muy claro cómo obtener algunos puntos del lugar geométrico y que además recuerden que uno de los pasos para obtener la ecuación de este lugar geométrico es nombrar un punto ya no con coordenadas fijas, sino con coordenadas variables. O sea, un punto de coordenadas X y Y, ¿verdad que sí? Así que bueno, por aquí tengo un comentario. Luna dice, podría ser el punto de coordenadas 4,4. A ver, vamos a moverlo. Entonces quitemos este puntito 3,4 y pongamos este punto 4,4, ¿verdad? Si yo pongo este punto 4,4, entonces notarás que la distancia hacia el eje Y es igual a 4 y que además es la misma distancia que hay hacia el punto F. O sea que este sí sería un punto que pertenece a ese lugar geométrico. Pero bueno, eso es más que nada para que vayamos entendiendo cómo se va a resolver este problema. Voy a dejar el punto ahí, pero sin ponerle coordenadas. Voy a decir que este es un punto
de ese lugar geométrico. Y Fernanda, Marta Holguín, perdón, me dice que tenemos otro punto que está del otro lado del eje X, el punto 4, menos 4. Ah, pues también, si yo pongo este punto, la distancia que hay de aquí para acá es la misma que hay hacia el punto F, ¿verdad? También vale 4. Pero ¿serán los únicos dos puntos que cumplen con la definición? Yo creo que no. A ver, ¿tienen por ahí algún otro? Dice Paula, menos 4, no, ese no. Y vamos a ver por qué no. Menos 4 está acá. Y si yo tomo la distancia hacia el eje Y, bueno, vale 4. Pero la distancia hacia el punto F vale mucho más que 4, ¿verdad que sí? Entonces, ese punto menos 4 no cumple con la definición. Las dos distancias deben ser iguales, o sea que la distancia que hay de aquí a acá sí es la misma que la que hay de aquí para acá y también ocurre con este par de distancias que pues en los dos casos valen 4, ¿no? Bien. Entonces dicen por acá otras opciones, 2,1, a ver, vamos a revisar esa, 2,1. 2,1 estaría por aquí, déjenme pongo también con color negro. No, porque 2,1 tiene de distancia aquí 2 y ya hemos platicado en otras ocasiones que la distancia en diagonal es mayor que 2, ¿verdad? Que no puedo contar así, hay 1 y 2 y ya, ¿no? Entonces no, puede que esté cerca de ahí, pero este punto en particular estaría mal, ¿no? Bien, otras opciones que hay por acá son 8,4. A ver, 8,4 estaría acá. Y no, la distancia que hay hacia acá es mucho más grande que la que hay hacia el punto F, así que no. 8,4 está mal. 0, menos 4, 0, menos 4. Bueno, simplemente la distancia hacia el eje Y vale 0. Entonces, bueno, pues, y la distancia hacia este punto F, pues es mayor que 0, así que no, el 0, menos 4 no cumple con la definición. Y tengo uno interesante por aquí que me pusieron tanto Abril como Gerardo Ramírez como Ashley, que es el punto 2,0. Ah, este sí, pues déjenlo remarco por acá. La distancia que existe entre este punto y el punto F es la misma que existe entre ese punto y el eje Y, ¿verdad? Bueno, entonces ahí ya tengo tres puntos de ese lugar geométrico, pero no son los únicos. Puede haber un punto, por ejemplo, vamos a ponerlo sin coordenadas, un punto cualquiera por acá. Más o menos podríamos pensar que hay un punto por aquí donde no lo pongo en la intersección de ningún cuadrito, donde no sé exactamente cuánto vale esta distancia, pero lo que sí podría apreciar es que la distancia hacia acá es igual, o sea que estas dos distancias son congruentes, ¿verdad que sí? Bien. Entonces, bueno, pues habría muchos puntos que cumplirían con esta definición, ¿verdad? Entonces, bueno, pues me dice Paula, el 4 menos 2, a ver si es cierto, el 4, menos 2, no porque la distancia hacia el punto F, si lo pongo por acá, 4 menos 2, la distancia hacia el punto F es 2 y es menor que la distancia hacia el eje Y, así que no. Este puntito 4 menos 2 es incorrecto. Me dice Jorge Colín, o 0,1, 0,1 tampoco, 0,1 está sobre el eje Y, como pasó hace rato que me dijeron 0, menos 4. La distancia de este punto hacia el eje Y vale 0 y es diferente a la distancia que hay desde este punto hacia el punto F, así que no. Bien. Bueno, pero entonces decíamos que sin que ya me den más puntos, porque en realidad darme las coordenadas de otro punto ya no es fácil, porque estos son los únicos puntos por el momento donde las dos coordenadas son números enteros. Les ponía yo un punto por acá, o a lo mejor si prefieren un punto por acá, más o menos, donde pues a este punto genéricamente le llamemos punto P de coordenadas XY, que es uno de los primeros pasos, ¿verdad? O sea, uno de los puntos se debe denotar como el punto con coordenadas variables X y Y, ¿verdad? Bien, de tal manera entonces que la distancia, la condición es que la distancia desde este punto P al punto F sea la misma que la distancia que existe desde este punto P al eje Y, ¿verdad? Es más, eso voy a tratar de establecerlo a través de la expresión matemática.
Después de haber nombrado un punto de coordenadas x, y, dijimos que se debe dar una expresión matemática que represente lo que está escrito en el enunciado. Nada más que va a haber un problema. Y el problema es que, bueno, pues si queremos decir que la distancia de este punto P hacia el eje Y es la misma, o sea, es congruente con esta distancia desde el punto P hacia el punto F, no tenemos mucho problema para expresar esta segunda distancia. Esta segunda distancia, vamos a quitar estas marquitas, esta segunda distancia simplemente se denotaba como distancia subíndice PF, ¿verdad? De subíndice PF. Pero el problema es la distancia desde el punto P hacia el eje Y. Bueno, pues, ¿cómo la voy a denotar? Si aquí no tengo un punto. Y además, aunque tuviera un punto, bueno, pues, por ejemplo, este punto es diferente para la distancia que hay desde este otro punto hacia el eje Y. Este punto es distinto. Así que, pues no, esto no es una distancia entre dos puntos. Así que ahorita vemos cómo se resuelve este problema. Por el momento lo que quiero que quede claro aquí es que del lado izquierdo de la expresión sí puedo poner que la distancia del punto F, del punto P al punto F es igual, pero como que no me queda muy claro qué ponerle acá, porque va a depender de si seleccionaste este punto P ahí donde lo puse, o a lo mejor lo seleccionaste acá, o usaste este, o usaste este, o usaste algún otro punto, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para saber cuál es la distancia de cualquiera de esos puntos hacia el eje Y? Déjenme primero leer el comentario. Abril me dice, podría ser la distancia de F a P es igual a distancia de P, y dice, no sé cómo poner el eje Y. Bueno, pues a lo mejor le podemos poner así la distancia de, vamos a quitar esta interrogación, la distancia del punto P y le pongo una flechita y le pongo por acá al eje Y, ¿no? Entonces esa sería una manera si la quieren denotar. Pero entonces la pregunta es, ¿y cómo obtengo esta distancia? Tenemos, por ejemplo, entre las fórmulas, pues, que sería el siguiente paso. Si yo aquí pongo el siguiente paso de fórmulas, fórmula o fórmulas. Bueno, una de las fórmulas que tenemos nosotros es la fórmula de distancia entre dos puntos y que vamos a repasar aquí. Entonces la distancia entre dos puntos requería la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, ¿verdad? Pero esta distancia desde el punto P al eje Y no es distancia entre dos puntos. O sea, la distancia de aquí para acá en realidad no es una distancia entre dos puntos. Es una distancia entre un punto y una línea recta. En este caso, una línea recta vertical. Entonces, bueno, pues como quiero que les quede muy claro cómo se puede obtener esta distancia, bueno, pues necesitamos ahora hallar una cierta relación entre los valores de las coordenadas del punto genérico con respecto al eje Y. Y para que eso quede claro, entonces vamos a poner un nuevo gráfico por aquí abajo. Es más, voy a sacar mi plano cartesiano ya predeterminado. Déjenlo, pongo en pantalla. Ahí tengo este plano cartesiano para ir haciendo algunas preguntas y que les quede claro cómo obtener la distancia desde un punto cualquiera de coordenadas x y y, que yo pueda poner ahí en cualquier parte del plano cartesiano, qué distancia existe desde este punto x, y hacia el eje y. Entonces, para eso, bueno, antes de hablar de qué distancia de aquí al eje Y, voy a poner algunos puntos en particular. Por ejemplo, este puntito. Este punto que tiene coordenadas, es más, lo voy a poner aquí en una tablita. Aquí en la primera encabezado voy a poner punto. Y en el segundo encabezado voy a poner la distancia desde el punto hacia el eje Y. Y bueno, pues este punto en particular, pues no voy a poner sus coordenadas aquí. Este punto en particular, voy a anotar sus dos coordenadas aquí como si fuera esto una tabulación, para que todo el mundo entienda cómo obtener la distancia desde el punto XY hacia el eje Y.
Este punto me fijo que tiene coordenadas 3,5. Pero entonces ahora pregunto, ¿cuánto vale la distancia desde ese punto hacia el eje Y? ¿Qué pongo aquí? Desde este punto hacia el eje Y, ¿qué distancia hay? 3, ¿verdad? Como hace rato. Entonces no tienen problema. Vamos a anotar. Voy a quitar esta interrogación y vamos a anotar que aquí la distancia es 3. Pero ahora voy a poner otro punto. Este otro punto está por acá, aquí. Y este punto tiene coordenadas 1,2. Bien. ¿Qué distancia hay desde este punto, desde este nuevo punto, hacia el eje Y? Y ya me están contestando todos un entero, ¿verdad? Así que no tienen ningún problema con eso. Un entero. Bien, vamos a poner más puntos. ¿Qué distancia hay desde este otro punto de coordenadas 4, menos 2 hacia el eje Y? 4, menos 2 hacia el eje Y. Y me están diciendo que es 4, ¿verdad que sí? Y por ahí tengo un comentario especial de uno de ustedes que es más bien una pregunta. Luna me dice, ¿la distancia la indica la X? Es más, me lo pone como interrogación. ¿Qué opinan? Pues yo digo que sí. Nota, aquí está la X y aquí pues, la distancia del punto P hacia el eje Y es esa X, ¿verdad que sí? Aquí está la X, pues la distancia del punto P al eje Y es lo que diga la X, ¿verdad que sí? Entonces eso es lo que quería que precisamente se dieran cuenta, que la distancia de un punto hacia el eje Y es lo que diga la X. Eso quiere decir que aquí ya puedo poner a mi punto P. ¿Qué distancia hay desde este punto P hacia el eje Y? X ya me lo puso Marta. Y bueno, ya los demás también lo siguieron. La primera que lo puso fue Marta. X, lo que diga la X, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, por ahí alguien había preguntado. Ajá. Sí, Jorge Colín pregunta, ¿y para calcular más valores se podría tabular? Bueno, ¿a qué te refieres con más valores? No, en este caso no queremos realmente hacer una tabulación. Queríamos determinar que la distancia de cualquier punto hacia el eje Y, pues es lo que diga la X, ¿verdad que sí? Entonces, bueno. Es más, podríamos agregar a esto para que no lo vean como una tabulación, podríamos agregarle una columna adicional, que por cierto va a ser importante para que puedan realizar su tarea 4, que ya sea hoy o a más tardar mañana temprano, les voy a poner en la plataforma de Moodle. Así que, ¿qué tal si en vez de preguntarte la distancia desde el punto P al eje Y, te preguntara desde el punto P al eje X? Aquí, desde este punto hacia el eje X, ¿qué distancia habría? ¿Qué le pongo aquí? Y ya me están contestando que la distancia, ahí tienen varios, la mayoría está contestando que 5, pero por ahí alguien puso que 2. No, la distancia desde este punto 3,5, que es el de acá, entonces hacia el eje X vale 5, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, aquí le pongo un 5. Bien. La distancia desde este otro punto hacia el eje X, ¿cuánto valdría? Ahora sí, ese es un 2, ¿verdad? Entonces le pongo por acá, dejen quito estas marcas. Aquí es un 2. Pero el más interesante y que me va a obligar a replantearme algo por aquí es la distancia desde este punto 4, menos 2 hacia el eje X. ¿Qué distancia hay? Y me están contestando que también 2, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí para que entiendan cuál es lo que tiene de especial este punto, entonces voy a preguntar nuevamente, para el punto XY, ¿qué distancia hay desde ese punto hacia el eje X? Y me dicen que lo que diga la Y, casi, pero no, porque habría un pequeño problema. Y ese pequeño problema es el que voy a remarcar precisamente para este punto. Para este punto la y vale menos 2. Y ustedes me dijeron que la distancia no es menos 2. Me dijeron que valía 2. Aquí sí se cumple.
que si este valor de y vale 2, la distancia vale 2. Y si este valor de y vale 5, la distancia vale 5. Pero aquí no se está cumpliendo, ¿verdad? Entonces hay un detalle que nos falta tanto aquí como acá para considerar la distancia. Y es una pequeña cláusula que hay que mencionar. Dice Montserrat, debe ser positiva siempre. En matemáticas hay una manera para lograr que un número sea siempre positivo y ya la dijo Marta. Valor absoluto de las incógnitas. Eso es correcto. O sea que no es directamente la X, en el caso de la distancia del punto P al eje Y, sino valor absoluto de X, ¿verdad? Y la distancia desde el punto P al eje X, pues también es lo que diga la Y, pero en valor absoluto. ¿Por qué? Bueno, pues porque las distancias siempre deben ser positivas. Entonces vamos a ponerlo por acá, distancias positivas. Y bueno, pues entonces, ahora sí, habiendo entendido eso, que la distancia desde el punto P al eje Y es valor absoluto de X, bueno, pues voy a bajar esto para que no nos estorbe. Ahorita se los vuelvo a poner. ¿Mm? Y lo ponemos por allá abajo. Por acá estos puntitos. Y luego vamos a replantear nuestra expresión matemática. Nuestra expresión matemática entonces es equivalente, no lo voy a borrar, sino nada más voy a recorrer esto un poquito a la izquierda, así. Y vamos a poner que esta expresión es equivalente, esta flechita doble significa equivalencia y es equivalente a la fórmula distancia del punto P al punto F es igual a, y la distancia de cualquier punto hacia el eje Y es valor absoluto de lo que diga la X, ¿verdad que sí? Y eso lo puedo representar aquí en esta gráfica, valor absoluto de X, así. ¿Verdad? Entonces estamos igualando estas dos distancias. La distancia de P a F debe ser igual a el valor absoluto de X. Y bueno, pues como ven, este primer paso pues cuesta un poco más de trabajo que lo que hicimos en los ejercicios de la clase pasada. Y bueno, me faltó aquí una línea de valor absoluto. Déjenme pongo. Aquí está, valor absoluto. Y si ya entendieron hasta ahí, bueno, pues entonces ya estamos listos para el siguiente paso. Necesitamos entonces utilizar esta fórmula de distancia entre dos puntos aquí para obtener la distancia de P a F. Así que, bueno, pues ¿cuál será esa distancia de P a F? Bueno, pues vamos a, dejen quito esta flechita, más bien aquí la sustituimos. Así. Bueno, pues la distancia de P a F uso nada más el lado derecho de la fórmula. Aquí voy a poner la plantilla. ¿Sí? Y pongo los paréntesis elevados al cuadrado que se suman, recordando que eso es por teorema de Pitágoras. Y del lado derecho ponemos este valor absoluto de x. Pues estamos sustituyendo en esta fórmula o en esta expresión matemática, en vez de poner esta distancia de P a F, pues ya estoy poniendo el resultado de esa distancia, pero me falta ahí sustituir después de poner estas restas en cada paréntesis. Y como lo pregunté en la clase pasada, ¿qué pondrías en este primer paréntesis? ¿Qué pongo adentro? ¿Qué binomio quedaría ahí adentro? Y me dice Montserrat, x menos 4 es correcto. X menos 4 es la resta de las x, así que dejen quito estas marcas. X menos 4. ¿Y qué pongo entonces en este segundo binomio al cuadrado? Nada más lo de adentro. Y pues ya me puso Pablo y Paula y menos 0, o también tiene razón Montserrat, nada más la y, podría omitir el 0, eso es correcto. Pero bueno, pues como ya lo tenemos como plantilla y para que quede más claro,
Pues en este caso no lo voy a omitir, lo voy a omitir hasta el siguiente paso. A y le resto cero. Y bueno, pues nota que ahí ya está la ecuación, pero que pues es probable que no venga así en las respuestas y que tengamos que pasarla a forma general. Entonces, bueno, aquí en este paso es obtener la ecuación. Y el siguiente paso es a forma general. Y a forma general, bueno, una de las características que mencionamos es que no debe tener raíces, no debe tener paréntesis. Y bueno, pues la novedad también es que, pues de preferencia que no tenga valor absoluto, esto es nuevo. Pero en realidad no va a haber mucho problema con esto, porque si comenzamos con el paso de que no debe haber raíces, que es lo que afecta a todo lo que está del lado izquierdo de la igualdad, o sea, yo veo que todo el lado izquierdo tiene raíz. Ah, bueno, pues entonces el primer paso va a consistir en deshacernos de esta raíz. ¿Y cómo va a pasar esta raíz al otro lado? Si paso esa raíz, voy a ir escribiendo del lado izquierdo, ya sin la raíz, x menos 4 al cuadrado más, ya sin el cero, y cuadrada, así nada más, o incluso sin paréntesis. Y del lado derecho, ¿cómo pasa la raíz? Pues me están indicando por acá que elevando al cuadrado. Bien, la primera que contestó fue abrir y pasa en forma de potencia. Me dice Diego Ramírez, pues sí, pero ¿qué potencia? Y esa potencia es el cuadrado. Y el valor absoluto de x al cuadrado, bueno, pues me lo voy a escribir por aquí adelantito. El valor absoluto de x al cuadrado, pues aplicarle valor absoluto a un número simplemente lo que hace es volverlo positivo. Pero elevarlo al cuadrado no importa si era positivo o negativo, ¿verdad? Que de todos modos es lo mismo que x cuadrada y ya. Entonces, bueno, pues que tenga valor absoluto o que no lo tenga es lo mismo. Es más, puedo hacer un experimento para que todo el mundo lo entienda con ayuda de la calculadora. Entonces, si yo pongo por acá la calculadora y pongo en un paréntesis el valor absoluto de un número cualquiera, y el valor absoluto les recuerdo que estaba por aquí donde dice apps, para lo cual presiono el botón Shift. Ahí aparecen las líneas de valor absoluto y voy a poner un número negativo, por ejemplo, -3. Y bueno, voy a cerrar el paréntesis y voy a elevar al cuadrado. Si es -3 con valor absoluto o sin valor absoluto, de todos modos al cuadrado, ¿verdad que va a dar 9? Entonces, bueno, pues no importa si tiene el valor absoluto o no. Si yo ese número pues lo pongo positivo, en vez de que sea -3 le pongo 3, pues de todos modos el resultado es 9. Ah, pues entonces si lo quito y no tiene valor absoluto, ya sea -3 o +3, de todos modos el resultado es 9, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, pues esa es la idea con este valor absoluto, de que en general, dejen quito la calculadora, un segundo, perdón, que tengo que cerrar aquí con el mouse, ya. Entonces, bueno, pues vamos a escribir eso precisamente por acá. Que tenga estas líneas de valor absoluto o que no las tenga, de todos modos el resultado va a ser x cuadrada y eso hace que las cosas sean más sencillas. Así que trabajamos en forma de ecuación, o sea, hacia abajo. Del lado derecho de la igualdad, como acabamos de explicar, queda nada más x cuadrada. Y del lado izquierdo vamos a desarrollar estos paréntesis al cuadrado. Así que díganme, al desarrollar esos paréntesis, ¿qué escribirías aquí del lado izquierdo? Completito, todo lo que esté del lado izquierdo. Y ya me lo puso Montserrat. X cuadrada menos 8x más 16 y más y cuadrada. ¿Verdad que sí? Ah, pues vamos a escribirlo. Es correcto. Bien, pongamos entonces, dejen quito esto. Y si ya por ahí otros más me lo pusieron. Nada más espero que algunos de los que ya me lo pusieron no hayan matado por ahí un perrito, porque si no me van a obligar a sacar el meme. Y ya me puso Jorge, ajá, x cuadrada menos 8x cuadrada más 16. Ah, no, ahí hay algo extraño. Me estás poniendo, Jorge, dos veces la x cuadrada y no. Entonces es menos 4x sin el cuadrado, ¿verdad?
Bien. Ah, y además no es menos 4x, es como lo había puesto Montserrat, menos 8x. Es el doble del primero por el segundo, así que no, está mal tu segundo término. Bien. Y Abril me puso x cuadrada menos 4x. No, también se te olvidó que era el doble del primero por el segundo. Ah, pero ya lo corregiste. Abajo pusiste 8x. Sí, es correcto. Bien. Ok, entonces escribamos eso. El cuadrado del primero, x cuadrada. Quito la regla. X cuadrada. Menos el doble de 4, que es 8, por el primero. Si quieren al revés, es más fácil. Menos 8x. Y el cuadrado de menos 4 es más 16. Y el cuadrado de y, pues ya no necesita paréntesis, es más y cuadrada. Bueno, entonces ya quitamos paréntesis, ya tampoco hay radicales, ya no hay valor absoluto. Y bueno, pues lo que sigue es igualar a cero. Y bueno, pues en realidad nota lo siguiente. Esta x cuadrada se tacha con esta porque cualquiera de las dos que pase del otro lado cancela la otra, ¿verdad que sí? Entonces pues ya las puedo tachar de una vez. Y además, si tacho esta x cuadrada, de una vez ya tengo del lado derecho de la igualdad el cero. O sea, no es nada más que se tache ya, sino que esta x cuadrada estaba sumando a un cero. Ah, bueno, pues ni modo que no quede nada. Queda el cero al que estaba sumando. Y al mismo tiempo puedo ordenar lo que está del lado izquierdo, que no hay simplificación ahí, solamente debemos ordenar. Eso significa que la ecuación final quedaría como primero y cuadrada, corrijo, y cuadrada, luego ponemos el término de primer grado, el único término de primer grado que es menos 8x, y por último el término independiente que es más 16 y aparentemente este es el resultado final, ¿verdad? Bien, lo que podemos hacer ahora es pues checar esto con ayuda de GeoGebra y bueno pues vamos a poner por acá, déjenlo abro, esa ecuación, pero antes de mostrar GeoGebra pues vamos a escribir esto en el lenguaje de línea. Entonces pongamos por acá, en lenguaje de línea esto se debe escribir como y acento circunflejo al cuadrado menos 8x más 16 es igual a 0. A ver si corresponde a lo que dice el enunciado. Entonces lo voy a copiar. Vamos a aparecerlo por acá. Un segundito. Ahí está GeoGebra. Entonces lo pego por acá. Y pues bueno, ahí está el lugar geométrico. Y bueno, pues la pregunta podría haber sido, ¿qué lugar geométrico estás observando? O sea, después de haber hecho todo el procedimiento. ¿Qué lugar geométrico será ese? Y ya me están comentando por ahí, es una parábola, muy bien. Entonces, incluso, bueno, si yo le pongo ahí el cursor en alguna parte de la curva, me aparece la etiqueta de qué lugar geométrico es. Entonces, bueno, así que pues eso confirma que efectivamente es una parábola. Y bueno, pues, y además, pues un recordatorio. Vimos en la unidad uno y debieron haberlo estudiado para su primer examen, pues que la parábola es una de las cónicas y había una definición precisamente para la parábola. Y la parábola era el lugar geométrico de todos los puntitos. Voy a poner un punto sobre ese lugar geométrico. El lugar geométrico de todos los puntos que están a una misma distancia de un punto fijo llamado foco, y que en este caso, pues es el punto 4,0, ¿verdad que sí? Entonces ahí le voy a poner F de foco. Es el lugar geométrico de todos los puntos que están a una misma distancia de un punto fijo llamado foco, que de una recta, que en este caso sería el eje y que se llamaba directriz. Así que bueno, pues podría yo tomar esta distancia en horizontal, así, y notar que pues tanto la distancia, esta distancia f y esta distancia g son iguales, ¿verdad que sí? Y eso ocurriría con cualquier punto de la parábola. Es más, ni siquiera necesito poner este último segmento, porque si no, ahí habría un problema cuando yo moviera este punto. Lo malo es que pues este es un punto fijo, entonces pues nota que esa distancia se inclina y no, yo no quiero que la distancia se incline. Entonces voy a omitir este segmento
Y lo más importante va a ser notar que esta cantidad es la misma que lo que indique esta segunda coordenada del punto A. Es más, creo que eso tiene una manera de ponerse por aquí en entrada. La Y de el punto A, así, Y entre paréntesis A, mira, ahí está. Entonces, la Y del punto A, entonces tiene que ser la misma. Ah, no, la Y, perdón, no, es la X, perdón. No, la Y no, la X. La X del punto A es la misma que la que tenemos por acá en esta distancia F, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, es más, voy a borrar este punto B que ya no me sirve para que se vean juntas estas dos distancias. Bien, y que ahora sí, entonces si yo muevo este punto a lo largo de todo ese lugar geométrico, nota que siempre estas dos cantidades son exactamente iguales y son iguales a la coordenada X de ese punto, que por cierto, este punto, pues para que esté todavía más apegado al problema, le vamos a poner el nombre de punto P. Así que aquí le pongo punto P, ahí está. Y bueno, pues eso confirma lo que me dijeron hace rato. La distancia desde un punto cualquiera hacia el eje Y es el valor absoluto de lo que diga su primera coordenada, o sea, la X, ¿no? Bien, ok. Bueno, pues esa sería la confirmación con GeoGebra, pero les repito que pues lo que queremos es un procedimiento analítico, no tener que usar herramientas tecnológicas para resolver problemas matemáticos, ¿no? Entonces, bueno, pues dicho esto, me espero un momento por si quieren copiar o preguntar, entonces déjenme alejo para que se vea el proceso completo hasta ahí por el momento, ¿no? También estoy pendiente de sus dudas, si tiene alguien una duda por el chat. Y Miguel Ángel me pide que si le puedo bajar. Sí, ahorita le bajamos. María Fernanda me dice cómo puso las rayas de valor en... Ah, sí, de valor absoluto en la calculadora. Sí, hay un botoncito. Bueno, depende de tu calculadora. Entonces, lo voy a escribir por acá. En la calculadora, valor absoluto. Si tienes suerte, el valor absoluto en la calculadora viene directamente en una tecla que tiene el prefijo abs, así. Pero si no tienes suerte, entonces le voy a poner aquí, o bien tienes que apretar la tecla de cambio Shift. Entonces aquí arriba vamos a ponerlo mejor así, la tecla de cambio ovalada que dice Shift porque este prefijo abs no viene directamente sobre la tecla, sino que viene encima de una tecla, aquí del lado izquierdo. Así que localízalo en tu calculador.